Buen día con todos, les saluda Josie Natalie Leiva González, licenciada en Enfermería, coordinadora de la Unidad de Vigilancia y Control de Brotes de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Cayetano Heredia. En esta ocasión compartiré con ustedes el tema de notificación de eventos supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización ESAP. Para dar inicio al tema, hablaremos un poco del contexto actual, ¿no?, que se ha venido dando por la pandemia, por la COVID-19, que ha generado una disminución importante en las coberturas de vacunación en la infancia. Los datos oficiales publicados por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF muestran una mayor caída ininterrumpida de la vacunación infantil en estos últimos 30 años, ¿no? El porcentaje de niños que recibieron 3 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétano y la tosferina, considerándose como un marcador de la cobertura vacunal a nivel nacional e internacional, disminuyó en un 5% entre el 2019 y en el 2021, situándose en el número 81%. Bueno, eso significa, ¿no?, que solo en el 2021, 25 millones de niños no recibieron una o varias dosis de la vacuna DPT en el marco de los servicios de vacunación sistemática, lo que supone que son 2 millones más que en el 2020 y 6 millones más que en el 2019, y muestra claramente el incremento del número de expuestos a enfermedades devastadoras pero prevenibles. Diversos factores explican este descenso, entre ellos el aumento del número de niños que viven en situaciones de fragilidad y conflicto, ¿no?, donde el acceso de vacunación suele ser difícil, y el aumento, pues, de información errónea y los problemas provocados o relacionados con la COVID-19, como las interrupciones de los servicios y las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, el desvío de recursos hacia las iniciativas de respuesta y las medidas de contención que limitaron el acceso de servicios y vacunación y su disponibilidad. A nivel mundial se ha perdido más de una cuarta parte de la cobertura para la vacunación de la VPH que fueron alcanzados en el 2019, puesto que la cobertura mundial de la primera dosis de la vacuna es solo el 15%, pese a que las primeras vacunas se autorizaron hace más de 15 años. En el 2020, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia Mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino. En lo que va actualmente en este año 2022, las coberturas de vacunación no cumplen con el estándar. Respecto a la vacunación que actualmente atravesamos para la COVID-19, se desea alcanzar el 80% de la población con 3 dosis de vacuna en personas mayores de 12 años y con 2 dosis a los niños de 5 a 11 años, teniendo en cuenta que el porcentaje de introducción actualmente es del 57% y se requerirán inversiones considerables para introducir la vacuna en los países de ingresos bajos y medianos en los próximos 10 años, ¿no?, así como mejoras en los programas, ¿no?, para alcanzar las coberturas al 90% en tantos entornos de ingresos bajos como altos, según lo que prevé las metas del 2030 de salud. Esperemos que esto se pueda lograr. Un punto importante es reconocer que la inmunización ha contribuido extraordinariamente en la disminución de enfermedades transmisibles prevenibles por vacunas, ¿no? Aquí podemos ver las que consideramos para erradicación, eliminación y control, como difteria, influenza por hemófilos tipo B, fiebre amarilla, sarampión, rotavirus, poliomielitis, parotiditis, entre otras, y actualmente las que estamos viendo como COVID-19 para disminuir los cuadros clínicos graves, el tiempo de estancia de hospitalización en las UCIs y la mortalidad, y también pues la viruela, la vacunación contra la viruela, ¿no? Actualmente, el día 7 de noviembre del 2022, se aprobó el esquema actual de vacunación de la norma técnica que establece el esquema nacional de vacunación, ¿no?, que consideraron 18 vacunas hasta de influenza no activada, de tipo inactivada, perdón. Y aquí estamos agregando a consideración la vacuna contra la COVID-19 y contra la viruela símica, prácticamente como parte informativa. Es importante conocer. También recordemos los puntos o la historia de lo que logró ser la introducción por medio de la vacuna APO en el 2011, con el barrido que se realizó, asimismo
para neumococo, influenza, rotavirus en el 2009 al 2010, ¿no? CPR para el barrido del 2011, ¿no? Y el BPH también para el 2011. Recordemos que también el sistema regional de vacunación segura por la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Se realiza el bosquejo de vacunación segura, ¿no? Que consiste en mantener eh, las vacunas de calidad con respecto al almacenamiento y distribución con la cadena de frío, la inyección segura con las estrategias de vacunación y la aplicación de manejo de desechos, la vigilancia de los ISABIs, y luego pasar con la respectiva investigación sistemática y rápida y con la prevención y manejo de crisis, ¿no? Que vienen siendo dados por la Autoridad Regulatoria Nacional, fondos protectores de la OPS y la comunicación. Todos ellos conllevan a que sea la vacunación segura. Existe también coordinación de entidades para el manejo de SAVI, ¿no? La cual consiste en establecer el contexto, identificar los riesgos, evaluar los riesgos, manejar los riesgos y evaluar los resultados, ¿no? Todas las instituciones reúnen las acciones distintas para poder regular este sistema, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los laboratorios productores, los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica, que es netamente importante, un pilar, los laboratorios oficiales, entre otras, para poder lograr una vacunación segura. Aquí desglosamos la palabra que ya habíamos explicado, ¿no? Es SAVI, y que generalmente se ven en diversas acciones clínicas, ¿no? Es en epidemiología una definición operativa, pues existe una asociación temporal con la vacunación. ¿Qué es un evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización, ESAVI? Pues todo cuadro clínico negativo que se presente posterior a la administración de la vacuna y que supuestamente se le atribuye, pues a veces existe el error frecuente en considerar que un ESAVI severo es sinónimo de una reacción adversa por existir una asociación temporal. El ESAVI severo puede ser la manifestación de una enfermedad no identificada antes de la vacunación, ¿no? Por ejemplo, infecciones en periodo de incubación, enfermedad metabólica del recién nacido o complicaciones de enfermedades diagnosticadas y no controladas, entre otras, ¿no? Como eventos coincidentes. Las vacunas, como cualquier otro producto externo al organismo, pueden producir una reacción comúnmente leve y transitoria y muy raramente cuadros severos. Esta es la definición, según la normativa de SAVI, para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud se da. Es cualquier situación de salud, signo, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad desfavorable y no intencionada que ocurre luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna, ¿no? Y podemos ver algunas imágenes de síntomas que se pueden lograr en el transcurso de un evento ocurrido. ¿Cómo se clasifica un SARS? De tres tipos, ¿no? Leve, moderado, ¿no? Y severo, ¿no? Prácticamente con ellos podemos distinguir el cuadro clínico de los eventos que pueden ocurrir eh, con respecto al examen, ¿no? Aquí podemos ver que muchas veces pueden confundirse, ¿no? Cuando la parte clínica no es correctamente identificada. Bien, el SAVI leve, pues la reacción que se presenta con signos y síntomas son fácilmente tolerados, pues no requieren un tratamiento ni prolongación de hospitalización. En un SAVI moderado, es reacción que interfiere prácticamente con las actividades usuales, ¿no? Requiere tratamiento ya farmacológico, aumento de la observación del paciente, ¿no? Y los SAVI severos, ya como se pueden ver, pues son reportados con la ficha de farmacia eh, y de epidemiológica, o sea, el siguiente paso es la ficha epidemiológica, ¿no? Y que prácticamente ya son considerados como un evento que debe ser reportado dentro de las 24 horas.
El SAVI severo, ¿no? Siguiendo con el último caso, tiene una clasificación importante para poder, o qué puntos debemos tener en consideración para decir que es un SAVI severo, ¿no? Un SAVI severo debe debe cumplir con los siguientes criterios, ¿no? Debe basarse en necesitar hospitalización, o debe tener un riesgo de muerte, o debe causar una discapacidad, o incluso el fallecimiento. Hablando de estos cuatro eh, criterios, se puede decir, ¿no? Que es considerado el caso un ensayo severo. Aquí tenemos unas diferencias entre los ensayos severos y no severos para poder estar más claros en las definiciones, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro podemos ver características como la frecuencia, ¿no? Un ejemplo, gravedad, evolución, duración, causado por vacuna, la investigación, qué ficha usar, el flujo, ¿no? Y qué institución lo vigila, ¿no? De leve a moderado, la frecuencia, pues, es frecuente, ¿no? Usual, que presente, pues, síntomas como cefalea, malestar local, ¿no? Enrojecimiento de la zona, ¿no? Pues no requiere evaluación, se limita espontáneamente, dura entre 24 y 72 horas, ¿no? Generalmente sí son causados por la vacuna, ¿no? También no siempre genera investigación, se usa la ficha amarilla, la de farmacia, la RAM, y la unidad, el flujo a notificar es la farmacovigilancia y la institución encargada es la DIGMIT. A diferencia de un SAVI severo, que la frecuencia es rara, ¿no? Que los síntomas generalmente son como convulsiones, encefalitis, anafilaxis, ¿no? Enfermedad viscerotrópica, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La gravedad es que requiere hospitalización, como explicamos en los criterios, ¿no? Genera discapacidad, ¿no? Riesgo de muerte o la muerte, ¿no? Requiere sí atención médica, la duración es variable, no hay un lapso exacto, a diferencia de SARS, sí, de COVID, ¿no? Causada por la vacuna, pues requiere una investigación para poder confirmar o descartar el caso, ¿no? La investigación es fundamental y se siguen criterios para poder indagar en este caso encontrado. La ficha como les comentaba, luego de hacer la ficha de María, si ya el evento supera, no, ya no pasa, se descarta como sabe leve o moderado, pasa a realizarse la ficha de investigación epidemiológica, SAVI severo. Y el flujo consiste en la Red Nacional de Epidemiología, CDC-MINS, ¿no? Es a donde llega la información. El sistema de vigilancia, ¿no? De SAVI en el Perú es de tipo pasiva, ¿no? Y compartida, ¿no? Prácticamente activa también. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos la vigilancia en el momento y se va al lugar de acción para saber qué sucede, ¿no? Con respecto, hablemos de DIGEMIT, como estaba explicando, los casos leves o moderados se realizan de manera individual, ¿no? Con el flujo de farmacovigilancia, ¿no? Que está aprobada, ¿no? Y tienen su propio sistema, ¿no? Vigiflow. En cambio, para los SAVI severos que realizamos por medio de el flujo de RENACE, ¿no? Existen dos fichas, ¿no? La ficha de notificación inmediata individual y luego pasamos a la investigación como la ficha de investigación de SAVI severo y tiene su propio aplicativo para poder reportar tanto en el NOTI-SP y luego se pasa la información con el NOTI-Web de SAVI. Actualmente, para la vigilancia de SAVI severo, tenemos una resolución ministerial 506 dada en el 2012, ¿no? Publicada con la Directiva Sanitaria número 46, que habla de la notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia dentro de la salud pública, ¿no? Es SAVI severo grave, que es de notificación individual, inmediata y obligatoria, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de la normativa vigente, ¿no? Y cuya hasta la fecha es actual, ¿no? Y aquí podemos ver las directivas sanitarias que han sido incorporadas, ¿no? Para poderse cumplir como contra la COVID-19, ¿no? Durante la emergencia sanitaria en la pandemia del Perú, los cambios que han tenido.
¿no? Ahora actualmente contra el virus de la viruela, ¿no? Símica del monkeypox, que fue la última aceptada, ¿no? El ciclo de la vigilancia para los aves se consiste en una serie de pasos, ¿no? Que debe realizarse. Primero, realizamos un análisis, ¿no? de datos, ¿no? Relativamente de causalidad y clasificación para poder realizar la correspondencia de los casos, observar, recolectar, es decir, ir a los registros, supongamos de emergencia, ¿no? ¿Qué pasó? No se alerta el equipo multidisciplinario, ¿no? Luego se hace prácticamente una retroalimentación y acciones correctivas para eh, la preparación de la respuesta, ¿no? Existe una detección y atención integral de la persona, ¿no? Ya que hay que controlar o verificar los casos. Luego pasa a una notificación de salud y comunicación con el paciente, ¿no? Luego se realiza la investigación y luego estos análisis de datos se procesan y así se sigue el ciclo paulatinamente desarrollándose para lograr cada una de, tanto como la coordinación de toda la institución entre los múltiples tipos de vigilancia, ¿no? que conocemos para poder actuar de manera inmediata y oportuna. ¿Por qué notificar un SAVI severo? ¿No? Para evitar la pérdida de confianza en las vacunas en el sector de salud con nuestra población, ¿no? Para permitir vigilar la seguridad de las vacunas empleadas, a poder disponer de acuerdo a las normas sanitarias, ¿no? Para monitorear las tasas y las tendencias de los SAVIs, ¿no? Y poder generar información e investigación en el ámbito de la salud. Cuando notificamos con el SAVI severo, tenemos un periodo de 24 horas. Apenas conocemos el caso, ¿no? Debido a la investigación dada en el momento con la vigilancia activa y con la búsqueda activa, ¿no? Interinstitucional, y tenemos este periodo. Y luego tenemos hasta 48 horas para realizar la investigación del caso de SARS. ¿Quién notifica los SAVI severos? Pues los establecimientos de salud públicos privados, ¿no? En el ámbito nacional, en el flujo de la red nacional, lo realiza el personal de epidemiología, ¿no? Son las personas encargadas para poder realizar esa notificación mediante los aplicativos web, ¿no? Respecto al llenado de la ficha que debe ser ya realizado por responsabilidad médica, ¿no? ¿Quién los reporta? ¿No? El profesional de la salud que capta, ¿no? Muchas veces en las emergencias, sobre todo que son las puertas de entrada, ¿no? O consulta externa, ¿no? Existe una comunicación, ¿no? Del personal, ¿no? Pues quien alerta o avisa al grupo de epidemiología, ¿no? Al responsable de epidemiología, que hay un caso que ha ingresado al hospital, ¿no? Preguntando la última fecha de vacunación, qué pasó, ¿no? Antecedentes, quizás se ha tenido pacientes vacunales. Y con esa información, en conjunto, es que se reporta, ¿no? Para poder realizar el trabajo en conjunto. ¿Cómo es el flujo de notificación de las enfermedades y eventos sujetos como el SAVI, ¿no? En este caso, sujeto de vigilancia, con respecto a este eh, caso presentado. En este caso podemos ver microred o red, pero que es parte local, sería el hospital, ¿no? Y luego se le traspasa la información a la DIRIS, en este caso DIRESA o Feresa, donde se encuentre, y podemos ver, por ejemplo, también en salud o otras instituciones públicas del país como ah, eh, las fuerzas aéreas, ¿no? Las clínicas, y toda esta información pasa a CDC, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la notificación de la vigilancia de SAVI severo? Pues podemos ver que existe un proceso con respecto a las horas que habíamos comentado. La notificación dentro de las 24 horas, luego que ya se notifica, se pasa a investigar a las 48 horas, se ingresa el sistema de información, ¿no? Con el expediente de caso,
y para ello se tiene que realizar el expediente de manera correctamente con la investigación que comprende aspectos clínicos para llegar al diagnóstico con signos y síntomas de estudios de laboratorio, imágenes, etcétera, en coordinación con el médico tratante, ¿no? Para que esta información sea oportuna. El seguimiento del cumplimiento también de estudios de apoyo, ¿no? Incluso también más adelante veremos cuáles son las herramientas para poder realizar la investigación, conlleva tener una lista de chequeo para ver la vacuna, etcétera, ¿no? Y luego se evalúa, ¿no? La clasificación, si corresponde o no, ¿no? Y luego se da un dictamen, ¿no? Del caso entregado con un comité asesor para la clasificación, ¿no? Y luego ya se da una retroalimentación si el caso fue correcto o no. Luego de la investigación de SAVI grave o severo se clasifica en algunos de los siguientes tipos, ¿no? Podemos encontrar estos, que es el evento coincidente, que es el caso que se pudo presentar aún sin la vacuna, ¿no? Neumonía COVID grave, ¿no? COVID-19 grave, dengue con signos de alarma, ¿no? Trastorno neurológico por rotura de aneurisma cerebral, cetoacidosis diabética, síndrome de Guillain-Barré con Campylobacter jejuni, ¿no? En este caso es un evento coincidente, ¿no? Si es relacionado a la vacuna, ¿no? Es una reacción producida por algún componente de la vacuna y cumple criterios, ¿no? De causalidad, como anafilaxia por la vacuna Pfizer, en caso de COVID, ¿no? Trombosis, trombocitopenia por la vacuna AstraZeneca, miocarditis, pericarditis por la vacuna Pfizer, ¿no? Si es relacionada con error a la inmunización, es por inadecuado almacenamiento, administración de vacunas, ¿no? Como acceso en el sitio de la vacuna, ¿no? Muerte por administración de otro medicamento en vez de la vacuna, como puede ocurrir en esos casos. Está relacionado a efecto de calidad de la vacuna, que es por defecto de calidad del producto o dispositivo, ¿no? Puede ser la infección por vial contaminado, ¿no? Expuesto. El evento relacionado por la ansiedad de la inmunización es un síncope vasovagal en personas ansiosas de la vacunación, por eso es importante que después de la vacunación el paciente permanezca la media hora esperando que no haya en ese momento una reacción, ¿no? Y no concluyente en determinado que es la evidencia que es insuficiente para poder clasificar. Estos, Estas clasificaciones son dadas para saber en qué culmina el proceso de SAVI. Como comentaba, existen instrumentos para la vigilancia de SAVI severo, ¿no? Tenemos el NOTI-SP, donde se agregan los datos generales del paciente, como edad, nombre, DNI, en qué distrito permanece, y dónde fue el antecedente, quiere decir, dónde el paciente realizó la vacunación, ¿no? Si fue en el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, la dirección que se debe dar es San Martín de Porres. Si se vacunó en el Callao, se debe poner que fue en el Callao. ¿Por qué? Porque cuando esta información llega a las DIRIS, ellos van y buscan al paciente o la zona en su cercanía de la comunidad para poder ver en qué centro de salud fue, donde pudo haber ocasionado y poder hacer toda la investigación que conviene, ¿no? Luego, se realiza el llenado de la ficha epidemiológica en este sistema web que es el NotiESAVI, ¿no? Donde tenemos la vigilancia epidemiológica, la descarga de las bases, de todas las fichas que se han podido llenar en todo el periodo de un año, ¿no? Estas son las fichas que se usan, ¿no? Esta ficha de notificación inmediata es la que se realiza dentro de las 24 horas. Identificamos el establecimiento en el que estamos, se coloca la persona que notifica sus nombres para poder tener contacto del nivel del IRIS o CDC con la persona que pudo notificar, el dato del caso, nombre, con teléfono actual, edad y sexo, de dónde es procedente, ¿no? Cuándo se capta y qué signos o síntomas presentó en el momento que se realizó el evento. Y los datos de vacunación, como en qué establecimiento se aplicó la vacuna, fecha de la vacunación, hora de vacunación, que son datos importantes para la investigación. Se tiene también, como les comentaba, una lista de chequeo
de actividades relacionadas, ¿no? Con la investigación, que aquí podemos ver brevemente, porque la lista es un poquito más larga, pero vemos los puntos más importantes como eh, qué actividad, el nombre del vacunador, la cadena de frío, y aquí se puede ver, vemos dos puntos, ¿no? Controla la temperatura de la refrigeradora en forma diaria, sí o no, si se va al lugar de inmunización de la institución y se realiza todo el proceso. Esto es cuando la vacunación eh, se realiza en el lugar del hospital, por ejemplo, se tiene que levantar en ese lugar. Si es de nivel hospitalario y si es en nivel comunitario, le corresponde hacerlo a la DIS. Por ejemplo, también el punto 2 de lavado de manos, y se ve que qué tipo de lavado de manos se aplica antes de la vacunación y después de la vacunación, ¿no? Y en esta parte se realizan los comentarios, ¿no? Sobre la cadena de frío, sobre lo que corresponde con las prácticas de bioseguridad, ¿no? Y cada una de estas partes es importante para poder evaluar si es correcta, ¿no? Los pasos a seguir para colocar o para realizar la vacunación. Aquí tenemos la ficha, ¿no? En partes de SAVI para que puedan ver en todo el panorama posible, ¿no? Este es de un SAVI severo, ¿no? Marcar siempre la clasificación, de qué tipo de establecimiento estamos hablando, datos del paciente, ¿no? A qué corresponde, si está asegurado o no, si es mujer, no debemos olvidar marcar que es gestante o no, y las semanas de gestación también, ¿no? Considérase datos de la vacunación, y aquí hay antecedentes, tanto personales como familiares. Si ya ha tenido un examen previo, si hay condiciones de comorbilidad como alergia, convulsión, asma, enfermedades crónicas, entre otras, ¿no? Y los signos y síntomas, ¿no? Si hubo absceso en el sitio de inyección, ¿no? Generalmente, todos estos datos son obtenidos de acuerdo a la evaluación que se le hace al paciente y también al contacto familiar en caso de ser menores de edad. Luego, es importante la descripción del cuadro clínico, ¿no? Dada por el médico. Cuando inició, qué gravedad de caso considera, redactar correctamente la secuencia cronológica de la instalación de síntomas, qué exámenes auxiliares se tomaron al paciente o qué tratamiento recibió después de ello y cómo sigue su evolución, si está hospitalizado, si fue enviado a casa, ¿no? Generalmente, claro que continúa porque un SAVI severo conlleva su hospitalización, pero se debe realizar la evolución o si necesitó ventilación mecánica en algún caso, ¿no? Etcétera. Hospitalización, ¿no? El paciente, como ven aquí, al terminar hay que marcar cómo se encuentra, cómo se fue, si tuvo secuela o no, si fue transferido a otra institución, se le realiza el seguimiento al paciente y luego, con la clasificación que hemos dado, se termina de concluir el caso. Y al final se pone la firma y el sello del médico. Cuando ya se termina la investigación, todas esas fichas deben estar completamente llenadas. La investigación tiene por finalidad determinar si el cuadro no es identificado o pudo ser ocasionado por la vacuna, ¿no? Pues como decíamos, el médico realiza el manejo del paciente y llena la ficha de investigación y la remite a la oficina de epidemiología. Claro que ese es un trabajo en conjunto, ¿no? Cuando llega el paciente y se avisa que hay un SAVI o un caso de SAVI, el personal de epidemiología va y juntamente con ellos se trabajan los datos y se llena la ficha de manera. Lo importante es que todos los datos sean correctos, ¿no? Para poder brindar información a las autoridades correspondientes, ¿no? Luego, epidemiología coordina la investigación y se realiza el seguimiento. Y todos estos datos pasan a epidemiología o inteligencia sanitaria, como se llaman en las instituciones, en otros lugares, y se realice toda la investigación necesaria, como llenar los módulos de investigación, control de calidad de ficha y coordinar los equipos de investigación para el área de comunitaria, ¿no? En caso si haya sido en un centro de salud u otro tipo de centro de vacunación. La investigación debe de iniciarse lo más pronto posible, sí, incluyendo los aspectos clínicos epidemiológicos del campo de trabajo de equipo comandado por epidemiología, ¿no? Pues sí,
pues la clínica del paciente es parte médico, pues va a ver el cuadro clínico, los antecedentes, los diagnósticos diferenciales, la identificación de la vacuna. Y de campo, en equipo, pues hay que ver los vacunatorios, ¿no? Los puntos de vacunación, las historias clínicas, las entrevistas, las visitas domiciliares, seguimiento. O sea, todo el conjunto de actividades son meramente importantes y deben ser oportunas. La investigación clínica la realiza el médico tratante durante la atención del paciente, ¿no? Clínico porque se realizan antecedentes generales, inmunizaciones, antecedentes patológicos, familiares, ¿no? Porque son importantes los datos para la ficha y también para la recolección de datos, ¿no? Examen físico, evaluación del manejo de especialistas, si hay interconsultas o no, y el diagnóstico debe ser asertivo y rápido. De laboratorial o imagenológico, porque según el cuadro de impresión diagnóstica, pues se debe tomar examen de líquidos cefalorraquídeos, suero, realizar hisopados, no realizar resonancias magnéticas, rayos de tórax, tomografías, ¿sí? Y epidemiológico porque se estudia o se observa la procedencia del lugar donde viene el paciente, si ha habido viajes en caso de enfermedades metaxénicas u otras, y en qué labora, si tiene contacto con animales, etcétera. Aquí podemos ver las actividades de investigación de SABI en los establecimientos de salud, ¿no? Prácticamente se realizan, ¿no?, las coordinaciones necesarias, se realiza la aplicación de la anamnesis, se realiza el carnet de vacunación, se notifica la lista de chequeo, se comunica con DIRIS o DIRESA, se coordina con el médico tratante para realizar un informe clínico, ¿no? Se coordina con laboratorio, se hacen los informes de investigación, ¿no?, con juntas médicas. Todo esto de manera en conjunto para lograr que la atención del paciente sea prioritaria. Con respecto a las actividades de investigación de campo, aquí sí, bueno, vemos la organización del equipo para la visita, el vacunatorio, la vacuna, que se registran los vacunados, la visita de casa por casa, se aplica las listas de chequeo de actividades, la cadena de frío, ¿no? Los aspectos operativos, ¿no? La aplicación, cómo se realizó, hablar con el paciente, ¿no? Y las historias clínicas redactar, ¿no? Que se está colocando la vacuna, ¿no? El proceso y cómo se ve el paciente luego de haberse vacunado, ¿no? Lo importante es que los registros estén de acuerdo y sean los correctos. Excluye el expediente de casos, del expediente de casos de documentos que sustentan la investigación utilizada por el comité para la clasificación final, ¿no? ¿Qué incluye esto? Pues incluye la ficha de investigación clínica epidemiológica. No es importante por ello que el llenado sea correcto, ¿no? Cuando ya se reporta el caso, no solamente queda en que uno termina la ficha y lo ingresa, sino que se arma todo un expediente como vemos aquí y son todos los puntos que son necesarios para recolectar la copia de la historia clínica. Por eso es importante que todas las evoluciones sean redactadas de manera clara para que también el comité asesor de SABI pueda encontrar algún dato o algún síntoma, ¿no?, o signo que pudo haber pasado, ¿no?, para poder diagnosticar o poder clasificar este SABI. Copia del carnet de vacunación, ¿no?, que sea del caso, registro de vacunación, el consentimiento informado, en este caso si hablamos de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Los informes también clínicos, los informes que hace también la Junta Médica, la lista de chequeo de actividades que ya mencionábamos, que consiste en la cadena de frío, higiene de manos, entre otras, ¿no? Y en caso de fallecimiento debe haber certificado de la necropsia, el informe de la necropsia verbal, protocolo de la necropsia, que incluye aspectos macroscópicos y microscópicos y resultados de las muestras procesadas por el INS en caso de corresponder. Entonces, todo esto se alista caso por caso, ¿no? Entonces, y se entrega, ¿no? Se entrega a la DIRIS y la DIRIS luego se encarga de llevarlo al CDC y al final termina en el comité asesor. Cada expediente debe ser completo, ¿no? Porque si existe algún punto que usted no entrega, luego llega un documento donde le solicitan
entregar lo que falta, ¿no? Es importante la verificación de estos documentos de manera ordenada y correcta. Hablemos de un ejemplo, ¿no? De manera breve, ¿no? Recordando, por ejemplo, la fiebre amarilla. Un evento que, bueno, acá hay una fotografía, ¿no? De una reacción vesicular local atípica en la vacunación de la fiebre amarilla, ¿no? En esta figura uno se ve de día 2 después de la inoculación con la forma inicial de la vesícula con el tema circundante, ¿no? Como pueden ver. En esta figura 2 es en el día 5 después de la inoculación, el sitio de reacción de múltiples vesículas, ¿no? Como se ve con una ampolla primaria. Y luego en la figura 3 que es el día 7 post-inoculación con piel recién desnudada con hiperpigmentación circunferencial, ¿no? Se ve claramente aquí cómo está la lesión. Imágenes fotográficas de lesiones térmicas como exantemas, ¿no? Dermografismo, ¿no? Síndrome purpúrico, celulitis, ¿no? Síndrome de Nicolau, una mácula purpúrica, ¿no? En el glúteo derecho, que podemos ver aquí, que se extiende en la zona de punción. Y estas son las diferentes ejemplos que podemos poner con respecto a los SAVIs ocasionados, ¿no? Hablemos de la vacunación por COVID-19, que es prácticamente lo que ha sucedido en este contexto más cercano. Pero comencemos con la vacunación, ¿no? Cómo llegó aquí en el 2021, en febrero, ¿no? Primero se inicia con la vacunación, recordando lo que pasó con el personal de salud con Sinopharm, ¿no? Luego ya aparece el inicio de vacunas de adultos mayores con Pfizer, ¿no? Luego la AstraZeneca en el 22 de abril, ¿no? Luego también la vacunación en las gestantes ya en junio del 2021, ¿no? Con Pfizer, y así fueron avanzando cada una de ellas ya colocándose la segunda dosis de refuerzo personal de salud, luego los adolescentes, y así hasta llegar actualmente a la vacuna moderna, ¿no? Que fue, que se inicia prácticamente la vacunación de los niños menores de 6 meses a 4 años el 25 de septiembre, ¿no? Todo esto ha sido un proceso para la vacunación y esto es una fuente del Centro de Prevención, de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Que nos hace un recabado, en línea de tiempo de todo lo que pasó para poder lograr la vacunación contra la COVID-19. En esta imagen podemos ver un poco más de los detalles con respecto a las cantidades o la cobertura, ¿no? Que se está dando en todo el Perú, ¿no? Aquí tenemos hasta la semana del 31 de octubre de 2022, ¿no? Que podemos ver las metas que se ha realizado para COVID, el total de dosis aplicadas y el total de dosis aplicadas en adultos, ¿no? Las las de coloración verde en las direzas, ¿no? Que ya existen a nivel nacional. Las que están de verde incurren a un 85%, las que están de naranja o de ámbar, menor del 70%, y las de roja son menor del 70%, ¿no? Vemos que prácticamente en las edades de menor los niños, ¿no? Son los que menos pues se están vacunando y muchas veces por el temor, ¿no? Incluso también se ve actualmente esto en la situación en nuestro hospital, que las coberturas pues son bajas, el nivel de iris también vienen siendo bajas. Aquí podemos ver Lima Norte, por ejemplo, que tiene en edades de 6 a 11 meses una, una cobertura prácticamente de, ¿cuánto? De 7,93%, ¿no? Y en niños de 1 a 4 años de 2,8, ¿no? En la iris de Lima Norte. Entonces vemos que prácticamente la edad adulta ha cumplido, pero en la edad de menores de edad es menor, ¿no? Y sí podemos ver la información de todo, del proceso vacunal de la COVID-19. Para seguir en contexto, pues como veíamos que se inició la vacunación el 21 de febrero y ver qué tipo de vacunas pues han sido dadas en el mercado nacional, ¿no? Las dosis acumuladas prácticamente han sido 84.494.130 vacunas, ¿no? Y las dosis de adultos, ¿no? Cada una de ellas con una diferencia que se ve que en la cuarta dosis, pues
es ni la quinta parte de la primera, ¿no? Entonces, se puede ver que se ha reducido prácticamente de manera importante la vacunación y hay que tratar de poder realizar de manera paulatina y alcanzar para que la cobertura, ¿no? y eh, el proceso de COVID-19 pueda ir menguando, ¿no? Ya que nos estamos acercando ya prácticamente a la quinta ola, ¿no? Bueno, el Perú, prácticamente para la vacunación, como vemos entre niños de 6 meses y 4 años, pues prácticamente dio la resolución, ¿no? ministerial para que se pueda realizar por medio de la Directiva Sanitaria para la Vacunación ya aprobada, ¿no? en el 2021 y se decide incorporar, ¿no? Incluye aspectos técnicos para poder realizar la vacunación correcta, ¿no? para los niños. Existe reacciones adversas, ¿no? en ensayos clínicos que se dieron en injerto de vacuna moderna, ¿no? y las cuales son, pues, en niños de 6 meses a 23 meses, como irritabilidad, llanto, dolor en el lugar de inyección, somnolencia, pérdida del apetito, fiebre, hinchazón en el lugar de la inyección, eritema del sitio de inyección, hinchazón, ¿no? Y en los niños de 24 a 36 meses, serie primaria, no incluyeron dolor en el lugar de la inyección, irritabilidad, llanto, somnolencia, pérdida de apetito, fiebre, eritema en el lugar de inyección, hinchazón, dolor axilar. Y en los niños de 36 meses a 5 años, pues incluyeron en dolor también en el lugar de inyección, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, fiebre, escalofríos, náuseas, hinchazón, sensibilidad axilar, artralgia, eritema en el lugar de la inyección o hinchazón del lugar de la inyección. Este es un poco de los datos que se pudieron ver en el Hospital Cayetano Heredia, en el personal de salud, ¿no? que pues inició la vacunación el 7 de abril, ¿no? teniendo un total de vacuna con primera dosis de 3.691, ¿no? los cuales se registraron por web un 73% y respondieron a la encuesta un 83%, que se acuerdan en el primer inicio nos entregaban pues todos los formatos para poder realizarlo, ¿no? Realizaron ESAVI 827 personas, siéndose considerado un 37%. Para la segunda dosis ya fueron 3.052 personas, de las cuales ya disminuye el registro por web a un 47% y respondiendo a la encuesta un 64%, ¿no? ESAVI presentó el 23%, ¿no? Y un ESAVI total del 30%, ¿no? Se tuvo ESAVI leve como características clínicas como rash, ¿no? En su mayoría fue la cefalea, ¿no? Considerándose como 52%, seguido de una fatiga, ¿no? del 36.7%, acompañado de la somnolencia del 36.6%, ¿no? Entre otros, ¿no? Y para el SAVI leve de la segunda dosis, la mayoría también, pues, presentó cefalea al mismo tiempo y fatiga, ¿no? Fueron prácticamente similares en algunos de ellos, ¿no? Eso es lo que pasó con nuestro personal de salud en el hospital. Y hablemos de la viruela del simio, que es lo que actualmente, ¿no? se ha presentado ya para poder luchar contra, es el frente de la viruela del simio, ¿no? Desde el lunes 7 de noviembre, pues el MINSA ya inició, en este caso, la vacunación, ¿no? Priorizando a las personas que viven con VIH, ¿no? En un estado avanzado de enfermedad y a las personas que no estén tomando tratamiento antirretroviral o que la hayan abandonado, ¿no? La población recibirá la primera dosis de la vacuna Jynneos del laboratorio danés Bavarian Nordic, ¿no? Y este proceso se realizará con la norma técnica número 193, MINSA, ¿no? del 2022, que tiene como finalidad proteger la vida y la salud de la población más afectada por el virus MON. Esta vacunación inicia prácticamente en Lima Metropolitana y Callao y posteriormente se dará en las regiones de La Libertad y Arequipa, en donde se concentra el mayor número de casos. La vacunación se realizará en los establecimientos de salud donde se atiende a personas que están viviendo con VIH, ¿no? Y que reciben 2 dosis en intervalos de 28 días de 4 semanas previa evaluación médica. La vacunación es segura,
siendo que es voluntaria y gratuita, ¿no? A fin de evitar cuadros severos y complicaciones por el virus de Monkeypox en poblaciones en riesgo. El MINSA recuerda que, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, se irá protegiendo progresivamente a los otros grupos considerando la normativa de salud. Aquí podemos ver unas características clínicas en algunas enfermedades exantemáticas prevenibles por la vacuna, ¿no? Una diferencia entre viruela símica, varicela y sarampión, ¿no? La diferencia es que la fiebre, ¿no? En el sarampión, pues llega hasta 40,5 y a diferencia de viruela símica hasta mayor de 38. El tipo de lesiones enfoquémonos en viruela símica, pues son las máculas, pápulas, vesículas, pústulas presentes en la misma etapa en cualquier área, ¿no? Las lesiones, su desarrollo puede aparecer de 1 a 3 días después de la fiebre. El desarrollo de las lesiones es lento dentro de 3 a 4 semanas. ¿Cómo se diseminan las lesiones? O, ¿no? Aparecen en la cabeza, más numerosas en la cara, y extremidades y luego en las palmas y en las plantas, ¿no? Y en el brote actual en países, ¿no? Se ve también en la zona perineal, genital, ¿no? Perioral. La característica clásica para la viruela símica es la linfadenopatía, ¿no? Y la tasa de letalidad es entre el 1 y 10%, y prácticamente el brote actual tiene una letalidad, pues, ¿no? Los eventos adversos presentados que se han podido ver en el estudio del Comité Asesor en Vacunas y Estrategia de Inmunización de CABEI en Chile nos mostraron estos resultados que comparto con ustedes con manera informativa, ¿no? En el grupo sin vacunación previa, ¿no? Los eventos adversos locales más frecuentes han sido el dolor, con un 84,9% de vacunados versus a los que realizaron en sujetos de placebo con un 19,1%. Eritemas, ¿no? El 60,8%, y un volumen alto, y prurito, ¿no? Prácticamente en sitio de administración con un 43,1%. Entre los eventos adversos sistémicos se reportó mialgia, ¿no? Con un 42,8%, ¿no? Cefalea con un 34,8%, fatiga 30,4%, náuseas 17,3%, escalofríos con un 10,4% y la fiebre con 1,7%. En los pacientes con dermatitis atópica son más frecuentes las lesiones del sitio de punción y los sitios generalizados con eritema son el 61,2%, ¿no? Edema con un 52,2% y escalofríos con el 15,9%. Y las cefaleas con un 47,2%. Se reportaron eventos adversos de 1,5 en los receptores de Jynneos, de 1,1 en los con placebo, ¿no? Y el 2,3% en vacunados en estudios sin control con placebo, ¿no? En 4 casos con eventos adversos serios, no pudo ser excluida la relación causal con la vacuna, ¿no? Incluyendo enfermedad de Crohn, sarcoidosis, paresia de los músculos extraoculares y opresión de la garganta, y ningún participante del estudio falleció. Entre los eventos cardíacos se reportaron 6 casos que considera el 0,08%, considerados causalmente relacionados con la vacuna, incluyendo taquicardia. Ninguno de ellos también fue considerado grave. Esta vacuna está contraindicada en personas con antecedente de lesión alérgica, con una dosis previa de la vacuna o de algunos componentes, y debe ser administrada con precaución en individuos con antecedente de anafilaxia, gentamicina, ciprofloxacino y la proteína del huevo. Bien, después de haber tenido estos ejemplos, ¿no? Empezando con de fiebre María, de que es un caso ya visto, y luego hablando de COVID-19 que presentaron casos, ¿no? Y hablando de viruela, que es lo que recientemente se está aplicando bajo este reporte de caso, pues en todos los eventos que se dan en casos de SAVI, para las vacunas que ya están normadas en el esquema nacional. Y como les comentaba, existe el NOTI-ESAVI, ¿no? Si nosotros tenemos una notificación de un caso, es una notificación positiva y se incluye, ¿no? La documentación, la ficha en el sistema. Pero si no tengo un caso en el día, porque se reporta de manera diaria, ¿no?
considérese como una notificación negativa. Aquí les he colocado la imagen de cómo, por ejemplo, este centro de, tipo, tomemos el primero, Acobamba, ¿no? En salud, ¿no? O el hospital de, bueno, todos son en salud en esa parte, es una captura. Ellos están notificando eh, verde como notificación negativa. Si la ves de color rojo es que no notificó ese día. Y si está en ámbar, bueno, ninguno acá no ha tenido un caso, ¿no? Pero diariamente se debe ingresar en este sistema, ¿no? Y de no tener un caso, pues es una notificación negativa. El cierre de accesos para modificaciones pendientes se hace de notificación de área negativa a nivel nacional. O sea, es de manera obligatoria según la norma técnica parizada. Como conclusiones, ¿no? El término ESAVI representa la definición operacional y de vigilancia epidemiológica de ESAVI severo, que implica la notificación, investigación hasta la clasificación, ¿no? Los ESAVIs en el contexto del COVID-19 representan un gran reto para el clínico, quien debe manejar al paciente, ¿no? Plantear el diagnóstico, exámenes y comunicar el caso al personal a cargo de epidemiología para su notificación. Asimismo, los médicos deben estar actualizándose de un personal de salud en las manifestaciones de COVID-19. La autoridad del establecimiento de salud debe tener el conocimiento del caso de SAB identificado, pues será responsable de garantizar el manejo del caso, evitando una posible crisis, ¿no? La notificación temprana permitirá contar con el apoyo de los niveles superiores y concluir de manera satisfactoria la investigación. Asimismo, con el trabajo de investigación entre los componentes de epidemiología, farmacovigilancia e inmunización. A modo de recomendación, pues los formatos como las fichas de SABI y copia de la Directiva Nacional Sanitaria deben de distribuirse en servicios de emergencia y hospitalización para familiarización con los casos o aspectos clínicos, ¿no? La inclusión de la vigilancia de SABI en las rondas ¿no? de esta evaluación para captación de casos y sensibilizar a la enfermera de la emergencia para que comunique epidemiología, ¿no? Los SABIs en el contexto de COVID-19 y, bueno, ahora viruela del simio, representa un gran reto, ¿no? Para el clínico, quien maneja y realiza toda esta investigación para su notificación y deben estar actualizados, ¿no? Y el establecimiento debe contar con un plan de crisis con funciones establecidas y evitar duplicidad de actividad. Asimismo, el personal debe estar sensibilizado en los riesgos de los SABIs mal manejados y así evitar, pues, crisis hospitalaria, ¿no? A modo de mensaje, pues, vacúnate. Un minuto para ti hace la diferencia para todos. Les agradezco su gentil atención.